El título es El ayuno aumenta la unción personal. El ayuno aumenta la unción personal. Lo que vamos a ver en algunos de estas lecciones esta mañana son más beneficios del ayuno en nuestras vidas. Hemos visto muchos beneficios del ayuno a lo largo de estudiar este manual y ver lo que el Señor está haciendo, lo que quiere hacer en nuestras vidas. Pero en esta primera parte queremos ver algunos pasajes que nos ayudan a entender que el ayuno aumenta la unción personal sobre nuestras vidas, la presencia de Dios, la manera de poder caminar en su unción, ser sus instrumentos aquí en la tierra. Pero en Isaías 58, vamos a ir y ver dos pasajes, varios versículos esta mañana, pero empezamos en Isaías 58. En el versículo 8, hemos estudiado y vamos a regresar en un momento al versículo 6. Hemos hablado sobre este pasaje, es como un pasaje principal en toda esta enseñanza, pero en Isaías 58:6 habla una vez más, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Ese es un gran beneficio del ayuno. Cuando estamos participando en este principio del ayuno, Dios quiere desatar ligaduras de la impiedad en nuestras vidas. Muchas veces podemos ser esclavos todavía a ciertos pecados en nuestras vidas. Hay cosas que dejamos de hacer, es más fácil para nosotros, pero hay otros pecados que son más fuertes en nuestras vidas o cosas generacionales que hemos recibido de nuestros padres, y es importante de caminar en la oración y el ayuno para desatar estas ligaduras de impiedad. También soltar las cargas de opresión, y en el ayuno es un gran beneficio. Mientras estamos ayunando, Dios quiere soltar esas cargas de la opresión en nuestras vidas. Muchas veces el enemigo viene para traer esa opresión a nuestras vidas. El enemigo viene para atacarnos. Tenemos que darnos cuenta de que una de las fuentes de aflicción en nuestras vidas sí es el enemigo. No es la única fuente que tenemos. No es que todo viene del enemigo, ¿no? Hay otros principios también, y lo que hacemos muchas veces como cristianos, siempre queremos echar la culpa al enemigo. Siempre queremos echarle la culpa al diablo para cualquier cosa, ¿no? Entonces, no he estudiado para mi examen en la universidad y no me ha salido muy bien. Este diablo que me está atacando, ¿no? Que quiere atacarme, quiere arruinar mi vida. Entonces, hay muchas fuentes de aflicción que podemos tener en nuestras vidas, y una de las cosas que sí es una fuente de aflicción es el enemigo. Él muchas veces va a tratar de atacarnos, pero no es solo el enemigo, hay otras cosas también. A veces hay los tratos de Dios. Dios quiere tratar nuestras vidas. También hay una ley que encontramos en la palabra, que es la ley de sembrar y cosechar. Tal vez ha venido una aflicción a mi vida porque estoy cosechando algo que yo he sembrado. Tal vez no es el enemigo que él está haciendo algo, no un trato de Dios. Tal vez es algo que yo he hecho. Y estoy cosechando lo que yo he sembrado, ¿no? Pero muchas veces el enemigo sí viene con esas cargas de opresión, y hablando del ayuno, ¿cuál es el poder del ayuno? Puede soltar esas cargas de la opresión, ¿no? Entonces, en esas mañanas, hoy y mañana, estamos terminando de ver qué es lo que es el ayuno y algunos beneficios del ayuno en nuestras vidas. Hemos visto de manera de dar un resumen algunas definiciones de la palabra ayunar. Sabemos que el ayuno significa taparse la boca. Es lo que significa ayuno. Es una de las definiciones de la palabra ayunar o ayuno. Significa taparse la boca. También significa abstenerse de comer. Abstenerse de comer. Y eso es algo bíblico que estamos estudiando en todo este manual, de no llevar alimento a nuestras bocas. Es un sacrificio para muchas personas. Y por eso es el ayuno, es un sacrificio, y Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, que podemos acercarnos a Dios. Pero uno de esos grandes beneficios del ayuno es que Dios quiere aumentar la unción personal sobre nuestras vidas. Pero estamos aquí una vez más en Isaías 58, versículo 6. Otro beneficio del ayuno en el versículo 6 dice, y dejaré libres a los quebrantados. Hemos visto ayer que hay una conexión directa entre el ayuno y la liberación y ser libres. Y muchas veces Dios nos va a llamar a ayunar por un cierto tiempo para que podamos caminar en más libertad en nuestras vidas. Tal vez Él quiere
romper algo en nuestras vidas. Hay una cadena, hay una atadura, hay un pecado en nuestras vidas y Dios quiere usar esta herramienta del ayuno para romper esta cadena en nuestras vidas y darnos una verdadera libertad y romper este yugo. Pero en el versículo 8, es lo que quiero ver. El versículo 8, que es lo que dice la palabra, entonces nacerá tu luz como el alba. Subraya eso, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová. Subraya eso, la gloria de Jehová será tu retaguardia. En el versículo 8 dice una vez más, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pero la última parte es hermosa. Dice, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Será tu retaguardia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? Uno de los beneficios. Estamos viendo que aumenta la unción sobre nuestras vidas, pero el ayuno trae más luz a nuestra vida. Y la luz representa ¿qué? La gloria de Dios. Entonces aumenta la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como que cuando estás ayunando y estás sacrificando esta comida, no estás llevando comida a tu boca en lo natural, estás como más sensible a la presencia de Dios. Estás más sensible y la luz de Jehová, la gloria de Dios puede ser aumentada sobre tu vida, puede crecer, puede aumentar esta presencia de Dios sobre tu vida. La luz que representa la gloria de Dios, ese es uno de los grandes beneficios que tenemos en el ayuno. Queremos más de la presencia de Dios. Y el ayuno es una herramienta que Dios puede usar para aumentar esta presencia sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, el resultado del ayuno, como dice aquí al final del versículo 8, uno de los resultados es que la gloria de Dios es nuestra retaguardia. Y hay una protección. Cuando decimos retaguardia, es la parte de atrás en una unidad militar, ¿no? Entonces, la parte de atrás. Entonces, hay una protección para nuestras espaldas, ¿no? Hay una protección y es la gloria de Dios, la presencia de Dios, que es como nuestra protección, es nuestra retaguardia. En realidad, podemos estar envueltos en la gloria de Dios. Es algo hermoso. Porque dice la palabra, tras la gloria me has enviado a las naciones. Estamos siguiendo la gloria de Dios, estamos tratando de encontrar siempre la presencia de Dios, pero también la presencia de Dios es nuestra protección también, es nuestra retaguardia. Y queremos estar envueltos en la gloria de Dios, completamente protegidos en la gloria de Dios. Ese es algo hermoso. Es el lugar donde queremos estar. Es donde estaban Adán y Eva al principio. Al principio estaban completamente envueltos en la gloria de Dios. La luz de la gloria de Dios estaba brillando. Y era como su ropa, porque ellos no se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque estaban completamente envueltos en la gloria de Dios. Era como una luz brillante y era su vestimento, ¿no? Entonces es la gloria de Dios, es lo que queremos. Estar rodeados en la gloria de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con Adán y Eva? Cuando han caído en el pecado, ahora no tenían la gloria de Dios y se dieron cuenta, estamos desnudos, tenemos que hacer algo para cubrirnos, ¿no? Entonces, queremos estar rodeados y cubiertos con la gloria de Dios, que es nuestro escudo, que es nuestra cobertura. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios del ayuno. Es que la gloria de Dios puede ser aumentada sobre nuestras vidas y la unción puede ser aumentada sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, una traducción literal de este pasaje podría decir, la gloria del Señor te reunirá. Y ese es uno de los resultados del ayuno, que habrá un aumento en la gloria de Dios, la presencia y manifiesta de Dios sobre nuestras vidas. Él nos va a recoger, vamos a ser reunidos en Él y crecer. En el versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Sobre eso, te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando ayunamos, ¿qué es lo que sucede también? Estamos viendo eso en todo este manual. Es un tiempo ¿para qué? Para acercarnos al Señor. Es un tiempo para buscar la presencia de Dios. Sí, podemos
adorar, podemos alabar, podemos venir a las clases, podemos asistir a una iglesia, podemos estudiar la palabra de Dios, podemos orar, pero hay otras herramientas. El ayuno es una herramienta que nos va a ayudar ¿a qué? A acercarnos a Dios, a aquietarnos, para que podamos escuchar la voz de Dios y caminar en este principio. Les puedo decir por experiencia, cuando estás ayunando, como que te vuelves más sensible al Espíritu Santo de Dios. Es más rápido para ti sentir la presencia de Dios, como que apenas empiezas a cantar o a alabar y adorar, y ya sientes la presencia de Dios. Es una sensibilidad en el ayuno. Estamos sacrificando una comida en lo natural y estamos recibiendo un alimento espiritual que es hermoso y precioso. Entonces lo que hace el ayuno. Y cuando ayunamos, como vemos aquí en el versículo 9, podemos invocar el nombre de Dios, pero es hermoso que dice que Él nos oirá, que Él va a escuchar, que Dios está dispuesto a escucharnos. Es algo glorioso también. No solamente tenemos que orar y hablar con Dios y entender que hay un Dios, quiere escucharnos, está interesado en lo que estamos diciendo, y va a escucharnos y va a responder. Entonces es una clave para el ayuno, poder escuchar. Esta luz de Jehová va a estar en nuestras vidas. Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, ¿no? Entonces, está hablando del gran beneficio del ayuno que trae luz y la gloria de Dios a nuestras vidas. Vamos un momento a otro pasaje, a Lucas 4, en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas, capítulo 4, y vemos algún otro pasaje en esta primera lección que estamos viendo en esta mañana. Vamos a ver como de una manera rápida esta mañana tres lecciones, pero en Lucas 4, empezando en los primeros 2 versículos, y vamos a saltar después y ver el versículo 14, estamos viendo qué son algunos de los beneficios del ayuno en nuestras vidas, ¿no? En Lucas 4:1, y ese es cuando habla de las tentaciones de Jesús, cuando habla de sus tentaciones, en Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y subraya eso, fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, y eso es algo interesante que necesitamos entender como cristianos. Muchas veces hay tiempos de desierto en nuestras vidas, hay tiempos que podemos estar en valles. Es interesante lo que dice aquí en Lucas versículo 4:1. Fue llevado por el Espíritu al desierto, y muchas veces pasamos por momentos de desierto, pasamos por valles, momentos de tribulación, momentos difíciles en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña, Jesús nos enseña que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero inmediatamente después, gloria a Dios, que dice que Él ha vencido al mundo y podemos tener confianza en Él. Pero Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Entonces, aun cuando estamos en un momento difícil, no significa que Dios está enojado con nosotros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender como cristianos, ¿no? Eso es justo después del bautismo del Señor Jesús, donde la voz de Dios viene y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, estoy feliz con Él. Y después inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Es como que, ¿qué está pasando Dios, no? Entonces, cuando hay momentos difíciles, no significa que Dios necesariamente está enojado con nosotros, pero a veces como cristianos pensamos así. Si algo malo está sucediendo, ¿qué es lo que he hecho? Dios quiere castigarme, Dios está enojado conmigo, pero tal vez es solo un trato de Dios y Dios quiere hacer algo en tu corazón en medio de la situación. Y Dios puede permitir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque quiere ver un cambio y una transformación en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Jesús es llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 2? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces Jesús estaba ayunando aquí 40 días y hemos estudiado varias formas de ayunar, un ayuno de 1 día, de 3 días, de 7 días, de 21 días, de 40 días. Jesús estaba ayunando 40 días, 40 noches y ha sido tentado
por el diablo. Pero ¿qué es lo que sucede después? Sabemos que Jesús ha vencido, obvio no ha caído en la tentación, porque la palabra dice Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Jesús nunca pecó, por eso Él es nuestro Dios, por Él es nuestro Cordero inmolado, por eso Él es un sacrificio perfecto, sin mancha, porque Él nunca pecó. Pero después de vencer estas tentaciones, ¿qué es lo que dice el versículo 14? Salta el versículo 14 aquí en Lucas 4. Lucas 4:14, la palabra dice, y Jesús volvió, subraya, en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, Jesús, después de pasar por este tiempo del ayuno, comenzó su ministerio, pero dice que Él volvió lleno del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo estaba operando en su vida, ¿no? Entonces, el ayuno, aquí en la vida de Jesús, el ayuno no solo lo soltó en el ministerio, pero le permitió operar en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos ayunando, cuando Dios nos llama a un ayuno, esa es otra cosa que estamos viendo en estas lecciones, que tiene que ser una dirección divina. Dios te tiene que hablar. Dios tiene que hablar a tu corazón y decirte, quiero que ayunes esos 3 días. Y de esta forma, ¿no? Entonces hemos estudiado varias formas, pero nadie puede venir y decirte, obligarte, tú tienes que ayunar, tú tienes que hacerlo de esta manera. Dios tiene que hablar a tu espíritu, Dios tiene que hablar a tu corazón para llamarte a un ayuno y vas a sentir paz en tu corazón cuando viene de Dios. Porque cuántas veces yo he tratado de ayunar en mis propias fuerzas, en mi carne, ni he podido llegar al almuerzo. Ya estaba buscando mi salteña ahí a las 11 de la mañana. No, ni puedo aguantar, no, Señor. No puedo, necesito. ¿Por qué? Porque tratamos muchas veces de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y cuando tratamos de hacer eso muchas veces no nos sale muy bien. Pero cuando viene con una dirección del Señor, Él te da las fuerzas, Él te da la capacidad de poder hacerlo. Y Él nos ayuda, ¿no? Pero cuando estamos ayunando, podemos crecer en este poder del Espíritu Santo de Dios. Y Él nos ayuda a hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en Mateo 6:18, toma nota de este pasaje también y podemos ver este pasaje. Mateo 6, versículo 18. Hablando aquí del ayuno, hemos visto este pasaje. En realidad, toma nota de 16 a 18. Mateo 6, 16 a 18. Es un pasaje principal que estamos estudiando en todo este tiempo. Mateo 6, 16 dice, cuando ayunéis. No dice si es que. Dice cuándo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, o tristes es la palabra austeros, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No sé cuál ha sido tu experiencia. No sé si tú has ayunado una vez en tu vida. No tienes que responder. Eso es entre tú y Dios. Pero estamos viendo esos principios bíblicos en la palabra de Dios. Pero cuando sí estamos ayunando, y cuando Dios te llama a ayunar por un cierto tiempo, no es para que los hombres puedan saber. No es que para que los hombres puedan ver. No voy a ayunar y el primer día ahí en Facebook, ayunando. Gloria a Dios. No es para difundir, no es para hablar en Facebook y que todos, wow, está ayunando, qué cristiano, wow, qué espiritual. No es para que los hombres puedan saber que estamos ayunando, es entre nosotros y Dios. Pero muchas personas van a cambiar su rostro, dice la palabra, decir, ¿qué pasa? Ayunando, gloria a Dios, ¿no? Y están cambiando su rostro, ¿para qué? Para mostrar a las personas, wow, cuán espirituales son. Pero no es para los hombres. Es para Dios, ¿no? Entonces, es lo que estamos aprendiendo en este pasaje. No necesitamos ser como ellos, cambiando nuestro rostro para mostrar que estamos ayunando. El versículo 17 aquí en Mateo 6, el versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes, una vez más, no dice si es que.
Dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Por qué? Porque no es para los hombres. Sino que a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos, subraya eso, tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Te recompensará en público. Y con esos tres principios que encontramos en Mateo 6, habla de nuestra oración, habla de nuestro dar, habla del ayuno. Es lo que estamos estudiando en este tiempo. Pero también en cada una de esas cosas, habla de también la necesidad de hacer las cosas en secreto, porque es Dios quien está viendo lo que estamos haciendo. Hay tiempos de oración personal que necesitamos tener. Hay momentos de ayuno cuando no tenemos que estar proclamando y diciendo lo que estamos haciendo. Cuando ayunes, nos dice, unge tu cabeza, lava tu rostro. Es para que Dios puede ver lo que estamos haciendo. Y dice aquí que Dios nos va a recompensar en lo abierto, en lo público, ¿no? Entonces, en Marcos 9, toma nota de este pasaje también. En Marcos 9, 28 a 29, hemos visto esta palabra ayer, hemos visto este pasaje ayer en la palabra de Dios. Pero Marcos 9, 28 a 29, después de que Jesús ha echado fuera un demonio de este muchacho, porque los discípulos no podían hacerlo, si recuerden los que estaban ayer el pasaje, los discípulos no podían hacerlo. Pero versículo 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Eso es, yo creo, uno de los razones más grandes también en nuestras vidas para ayunar. Trae una liberación a nuestras vidas, limpia nuestras vidas. Si podemos entender, siempre hay una revelación natural y hay una revelación espiritual. Si yo por un cierto tiempo estoy ayunando, digamos un ejemplo, un ayuno de Daniel de 21 días y el Señor me llama a hacer eso, solo voy a comer verduras, solo voy a comer frutas en 21 días. Hay un beneficio en lo natural. ¿Qué? Que voy a ser más sano. Exactamente, desintoxicada, gracias, qué buena palabra, es la palabra que estaba buscando. Es lo que sucede, hay un beneficio en lo natural, pero quiero decirte que también hay un beneficio espiritual cuando estás ayunando, ¿no? Entonces hay cosas que todos estamos viendo en estas lecciones de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay una limpieza en nuestro corazón. Hay una limpieza en nuestro cuerpo no natural, pero también una limpieza en nuestro corazón. Hay cosas que Dios quiere cambiar. Hay cosas que Dios quiere tratar. Ese es el propósito del ayuno también. No es solo hacer un acto religioso y decir, he ayunado, he cumplido. Ajá, gloria a Dios. No. Dios quiere ver corazones cambiados y transformados. Y lo que Jesús dice aquí, hay ciertas cosas en mi vida, hay ciertas cosas en tu vida que tal vez nunca va a cambiar a menos que podamos caminar en este principio del ayuno. Jesús nos está diciendo, a veces, no para todo, pero a veces la oración, solo orar y clamar y orar no es suficiente. Tenemos que orar y clamar y también caminar en este principio del ayuno. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que tal vez nunca vamos a poder cambiar o nunca va a ser transformado a menos que estamos caminando en esos dos principios, la oración y el ayuno. En al mismo tiempo, ¿no? Entonces es muy importante. Necesitamos entender la conexión entre el ayuno y el arrepentimiento. Primero tenemos que entender qué es el arrepentimiento. Si me puedes acompañar a Hebreos 6. Vamos un momento a Hebreos 6, 1 a 3. Hebreos 6, 1 a 6. Esta carta a los Hebreos, pero solo quiero leerles algo interesante aquí sobre el arrepentimiento. Sobre el arrepentimiento. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, que es lo que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o la palabra perfección significa madurez,
vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento. Y nos da una lista de fundamentos de la doctrina de Cristo. Pero la primera cosa que dice es del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, el arrepentimiento es nuestro primer paso hacia Dios. Y cuando hablamos del ayuno, tenemos que entender que hay una conexión, pero no es que ayunamos para que después podemos arrepentirnos, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que arrepentirnos y caminar en el arrepentimiento, y muchas veces, no todas las veces, pero después Dios nos llama a un ayuno. Es como una obra que sucede después del arrepentimiento. Nos arrepentimos y Dios nos llama a un ayuno y queremos seguir limpiándonos. Queremos seguir siendo cambiados y transformados, ¿no? Entonces, va de la mano, pero el arrepentimiento viene primero. Y el ayuno después puede ser como una muestra que realmente tenemos un corazón arrepentido. Pero ¿qué es lo que significa el arrepentimiento? Una buena definición del arrepentimiento es un giro de 180 grados. Eso que es el arrepentimiento. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pero ¿cuántas veces en mi vida, tal vez yo estaba caminando con un cierto pecado en mi vida y me sentía mal y quería arrepentirme, decía, perdón Dios, perdón por este pecado en mi vida, pero seguía caminando en la misma dirección, ¿me entienden? Es como que lo que entendemos cuando estudiamos el arrepentimiento es que hay dos cosas, hay un verdadero arrepentimiento y hay remordimiento. Y tenemos que entender la diferencia, porque muchas veces estoy en pecado y dice, perdóname Dios, límpiame Señor, pero sigo caminando en la misma dirección, sigo cayendo en el mismo pecado. El verdadero arrepentimiento entonces es un giro de 180 grados, entonces es, perdóname Dios, pero voy a dejar de caminar en esta dirección y voy a caminar en esta dirección. ¿Entienden? Entonces, cuando es un verdadero arrepentimiento, implica un cambio en nuestro comportamiento. Implica un cambio en nuestra forma de pensar. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, dejamos de pecar de esta manera. Y cuántas veces había momentos en mi vida también cuando yo estaba en un pecado, pero he pedido perdón, estaba caminando en el arrepentimiento y de verdad dejé de hacer lo que estaba haciendo. Eso es un verdadero arrepentimiento, no solamente remordimiento. Porque muchas personas pueden tener esta tristeza o remordimiento y pedir perdón solo porque han sido atrapados en un pecado. ¿Entienden? Entonces tiene que ser un verdadero cambio en nuestras vidas. Pero muchas veces este ayuno y el arrepentimiento va de la mano. ¿Por qué? Porque el ayuno puede ser un tiempo de limpieza para nuestras vidas, como hemos visto en lo natural, pero también en nuestros corazones, ¿no? Entonces, obvio, no vamos a ayunar cada vez después de arrepentirnos, estaríamos ayunando todo el tiempo, ¿no? Pero muchas veces Dios te va a ayudar y te va a llamar a tener este ayuno y a esta conexión fuerte. Vamos a un pasaje aquí, algunos ejemplos en la palabra de Dios del ayuno y el arrepentimiento. En Jonás 3, si conoces la historia de Jonás, en el Antiguo Testamento, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Solo es un capítulo de 4, un libro de 4 capítulos, este libro de Jonás, ¿no? Entonces, si conoces un poco de la historia de Jonás y lo que estaba sucediendo, era un profeta de Dios. En Jonás capítulo 3, ¿y qué es lo que sucedió con Jonás? Era un profeta de Dios. Y Dios en el primer capítulo dice, tienes que ir a Nínive, tienes que ir a esta ciudad y decirles mi palabra. Tienes que proclamar esta palabra. Y Jonás al principio no quiso ir. No quería ir, quería escaparse de su llamado. No quería ir a Nínive a compartir la palabra. Si conoces la historia, él está en un barco, y viene una tormenta, y él dice, no es mi culpa, Dios está trayendo esta tormenta, y lo echan fuera del barco, viene un gran pez, dice la palabra, que lo traga. ¿Han leído esa historia? ¿Conocen la historia de Jonás? Y está en este gran pez 3 días.
Y después empieza a arrepentirse y sale. Pero lo que sucede en el capítulo 3 de Jonás, mira lo que dice en versículo 1. En Jonás 3, versículo 1. Jonás 3:1, en el capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por eso quería explicarles un poco. No es la primera vez, porque la primera vez Jonás no quiso obedecer, no quería hacer la voluntad de Dios. Pero después de su arrepentimiento, después de salir del pez, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Subraya eso, el mensaje que yo te diré, porque eso es muy importante. Queremos hablar los mensajes que el Señor quiere decir. Queremos proclamar los mensajes que el Señor nos da. ¿Cuántos ministros, cuántas personas solo quieren proclamar el mensaje que ellos quieren proclamar? ¿Cuántos pastores solo quieren hablar la palabra que las personas quieren escuchar? No lo que necesiten escuchar. Y es el Espíritu Santo que conoce los corazones de las personas. Él es el Espíritu Santo que sabe lo que tú necesitas escuchar. Yo no sé lo que necesitas escuchar, pero el Espíritu Santo sabe lo que necesitas escuchar. Mi trabajo delante de Dios no es compartir contigo lo que tú quieres escuchar. Mi trabajo delante de Dios es compartir lo que el Espíritu Santo quiere decir y compartir lo que las personas necesiten escuchar. Y esa es la parte que es difícil a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces pastores y ministros están en un lugar peligroso y dicen, no saben qué hacer, porque dicen, tal vez si comparto lo que ellos necesiten escuchar, se van a ofender. Y se van a ir de la iglesia. Y no quiero perder personas. ¿Entienden lo que sucede? Entonces, para no perder personas en una iglesia, dice, solo les voy a hablar de felicidad y bendición y prosperidad, para que todos podamos estar juntos, felices. Porque cuando compartimos muchas veces lo que las personas necesiten escuchar, muchas veces las palabras de Jesús venían para confrontar a las personas. Palabras duras, palabras difíciles de recibir. En un momento Jesús dio una palabra y dice que muchos discípulos dejaban de caminar con él. Y Jesús da la vuelta y mira a los 12, a los discípulos y dice, ¿ustedes quieren ir también? Eso es alguien que realmente que está seguro en quién es. ¿Ustedes quieren ir también? Entonces solo voy a cerrar paréntesis ahora con eso, pero queremos proclamar los mensajes que Dios quiere decir, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos para compartir. Entonces, otra vez aquí, Jonás 3, versículo 3. Jonás 3, versículo 3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esta vez Jonás obedeció. La primera vez no quiso obedecer. La primera vez que Dios dice, vas a ir a Nínive, vas a proclamar mi palabra, dice, no quiero hacerlo. Desobedeció, pero esta vez, la segunda vez, obedeció. También nos muestra la misericordia y la gracia de Dios también para nuestras vidas. Aun si la primera vez hemos desobedecido, Dios es un Dios lleno de misericordia y gracia, nos da otra oportunidad y tal vez la segunda vez vamos a obedecer. Entonces es un gran Dios también que nos da oportunidad tras oportunidad para obedecer. Esta vez Jonás obedeció. Y el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y es la palabra que él está dando. Dios está probando esta ciudad. Por si acaso el número 40 representa pruebas. Este número 40 representa un tiempo de prueba. Jesús estaba en el desierto
40 días y 40 noches, ¿entienden? Era un tiempo de prueba, un tiempo donde él estaba siendo tentado y probado, ¿no? Entonces, Dios está probando esta ciudad de Nínive. ¿Y cómo responde esos varones? Estamos viendo el ayuno y el arrepentimiento. El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive, subraya, creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Entonces, hubo un cambio en sus vidas, un cambio en su actitud. Y después, lo que sucede, dice, y proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno después. Entonces, estamos hablando de una ciudad impía que creyó a Dios. Y esta señal del arrepentimiento en sus vidas es que empiezan a proclamar un ayuno. El ayuno y el arrepentimiento va de la mano. Lo que necesitas entender, el ayuno puede ser un tiempo de limpieza para nuestros corazones. Sí, nos arrepentimos y Dios nos llama a un ayuno, pero hay otras cosas que Él quiere limpiar. Es un proceso de tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Tal vez en un área de tu vida ya tienes la imagen de Jesús, pero falta otras áreas. Como falta en mi vida cosas que Dios quiere limpiar y cambiar. El ayuno y el arrepentimiento va de la mano. Y ellos proclamaron ayuno. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Se sentó sobre ceniza. Entonces está en este tiempo de ayuno. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Está caminando en este principio del ayuno, lo que quería que pueden decir. En el versículo 8, dice, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Claman a Dios fuertemente. Me gusta eso, porque la oración va de la mano con el ayuno. Cuando están ayunando, ¿qué están haciendo? Están clamando fuertemente a Dios. Entonces, cuando Dios te llama a ayunar, usa el tiempo bien. Aproveche el tiempo para hablar con Dios. Aproveche el tiempo para acercarte a Dios. Les di el ejemplo el mes pasado. Si yo estoy ayunando y no voy a almorzar un día, por ejemplo, no significa que, y ahora voy a jugar más juegos en mi celular. Voy a usar este tiempo para jugar. No. Deberíamos usar el tiempo cuando normalmente estaríamos almorzando o comiendo para pasar el tiempo en la presencia de Dios. Para buscar la palabra de Dios, para acercarnos a Dios. No es tiempo, voy a ver más tele entonces. No, es un tiempo para, en vez de sacrificar este tiempo de comer, para comer espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y hay esta conexión entre el arrepentimiento y el ayuno. Toma nota de esos pasajes también. En Mateo 3, 5 a 10, toma nota de esos pasajes. Mateo 3, 5 a 10. En Mateo 3, 5 a 10. Cuando Juan el Bautista aquí está hablando a los fariseos, en el versículo 7, en Mateo 3 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, subraya eso en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en la palabra de Dios a veces vemos esta frase, obras dignos de arrepentimiento, o frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, una de estas obras puede ser un ayuno, puede ser un arrepentimiento que va acompañado con un ayuno. No todas las veces, pero cuando hablamos del ayuno, una vez más, Dios tiene que hablarte. Tiene que ser algo que viene de Dios. Y tú tienes que sentir paz en tu corazón que, yo creo que Dios me está llamando a ayunar hoy. Creo que Dios me está llamando a ayunar esos 3 días con este propósito. Y lo que hemos estudiado, aun si no tienes el propósito al principio, a través del ayuno Dios va a ir revelando el propósito por lo cual estás ayunando. Y aun si no hay otra dirección o algo que el Señor te está dando, igual te vas a acercar más a Él.
Y es un gran propósito. Amén. Entonces, vamos a estar más cerca a nuestro Dios, ¿no? Entonces, toma nota de esos pasajes. En Hechos 26:20, solo toma nota, tú puedes buscar esos pasajes en tu tiempo. Hechos 26:20. Hechos 26:20, que habla también de obras dignos del arrepentimiento. Joel 2:12-13, toma nota de esos. Joel 2:12-13. Vamos ahí un momento. Encontramos Joel 2:12-13. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, hablando del arrepentimiento. Esta palabra convertíos es la palabra arrepentimiento, ¿no? Entonces, convertíos a mí de todo corazón. Me gusta que dice con todo corazón, porque dice sin remordimiento, como de verdad necesitas arrepentirte. De todo corazón, no solo perdóname Dios, pero voy a seguir pecando. Perdóname Dios, quiero seguir haciéndolo. No. En un arrepentimiento de todo corazón es perdóname Dios, de verdad, no lo voy a hacer más. No voy a hacerlo, ¿no? Entonces, pero dice con ayuno y lloro y lamento. Subraya eso. Entonces, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno y lloro y lamento. Esas cosas van de la mano, ¿no? Entonces, primero dice, convertíos en arrepentimiento. Pero después viene muchas veces con ayuno. Con ayuno. Y me encanta el versículo 13, aquí que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y no vuestros vestidos. Era una costumbre en estos tiempos antiguos de si algo sucedió, si rasgaban sus vestidos en lo natural, como su ropa, como señal de lo que estaba sucediendo. Lo que Dios está tratando de enseñarnos, rasga tus corazones, no tus vestidos. No hacer un acto religioso, pero permite que yo pueda cambiar tu corazón. Y lo que estamos viendo en esos principios del reino de Dios es la condición de tu corazón es lo más importante. Cuando hablamos de orar, ¿cómo está nuestro corazón? Cuando estamos orando. Cuando hablamos de ayunar, ¿cómo está nuestro corazón cuando estamos ayunando? Cuando estamos dando una ofrenda, ¿cómo está la condición de nuestro corazón? Y eso es lo más importante. Pero el ayuno va de la mano con el arrepentimiento. Algunas últimas razones por las cuales deberíamos ayunar. Una razón, para escuchar del Señor. Para escuchar la voz de Dios. Toma nota de eso. Una razón para ayunar es para escuchar la voz del Señor. Y es un gran beneficio. Es un beneficio que recibimos mientras estamos ayunando. Mientras estamos ayunando podemos escuchar la voz de Dios. Podemos recibir una dirección de Dios para nuestras vidas. Una de las definiciones del ayuno es taparse la boca. Significa yo dejo de hablar un poco y permito que Dios puede hablar, que yo puedo callarme y escuchar lo que Dios quiere decirme, porque muchas veces tenemos tantas cosas en nuestras vidas, tantas necesidades, tantas peticiones. Dicen, Dios, ayúdame con eso, en aquello, te necesito, Dios, te necesito. Y Dios está como que, me gustaría responder, pero tienes que dejar de hablar un poco. Uno de los beneficios del ayuno vas a poder escuchar la voz de Dios. En Esdras 8:21, solo toma nota de los pasajes. Yo los voy a leer rápido esos pasajes. Esdras 8:21 dice la palabra, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Qué hermoso. Que uno de los propósitos del ayuno también es para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Pero me gusta que no termina ahí. También dice, y para nuestros hijos. Y para nuestros niños. Entonces, podemos ayunar muchas veces para buscar el camino de Dios para nuestras vidas. El ayuno te va a llevar a un lugar más profundo en tu relación con el Señor. Porque naturalmente estamos más cerca a donde Él está. Estamos hablando, conversando con Él. Escuchando la dirección de Dios para nuestras vidas. Pero no solamente para nuestras vidas, para la vida de otra persona también.
El ayuno tiene este poder de ayudarnos a aquietarnos para que podamos recibir una dirección del Señor. En 2 de Crónicas 23, toma nota de este pasaje, 2 de Crónicas 20, versículo 3. 2 de Crónicas 20, versículo 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. No, entonces es un tiempo para consultar al Señor, ¿no? Pero tenemos que encontrar siempre un balance. Hay ciertas decisiones en nuestras vidas que no requieren un ayuno de 40 días, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, ay, tengo que ayunar, pero muchas veces, y por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, muchas veces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces, voy a ayunar 40 días para que tal vez el Señor me hable otra cosa, porque no quiero hacer lo que Él me está pidiendo. Entonces, hay un balance. Muchas veces ya sabemos lo que tenemos que hacer y la verdad es que a veces solo no queremos hacerlo, ¿no? Entonces, pero hay otros momentos cuando sí, ayunando podemos buscar una dirección de Dios. Otra cosa, otra razón para ayunar, a veces podemos recibir una sanidad física. Obvio, cuando hemos hablado del ayuno y los tipos de ayuno, hemos hablado, tenemos que ser sabios también, ¿no? No es recomendable que tenemos un ayuno seco por más de 3 días, ¿no? Por eso podría causar en nuestros cuerpos. Tenemos que ser astutos también y sabios. Tiene que ser siempre algo que el Señor te está guiando a hacer, ¿no? Entonces, esa es la cosa, que algo que nos cueste, sí, es un sacrificio que nos va a llevar a un lugar más cerca al Señor, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Pero también podemos recibir una cierta sanidad física también. En Isaías 58:8, un pasaje que ya hemos leído, pero Isaías 58:8 decía, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pero esta palabra salvación es muy interesante porque la definición de la palabra salvación también es sanidad. Es sanidad. Entonces podemos recibir, sí, una salvación, pero podemos recibir una sanidad también en nuestras vidas. Toma nota de 1 de Samuel 1. Puedes leer eso, estos versículos en tu casa, pero en 1 de Samuel 1, 6 a 11, 1 de Samuel 1, 6 a 11, es interesante que habla de Ana, que no podía tener hijos, ella era estéril. Y estaba orando y clamando a Dios y también ayunando. Y después de clamar y después de ayunar, Dios se movió. Y ella tuvo su hijo. ¿No? Entonces, cuán importante es cuando hay una necesidad física de orar, sí, de orar, pero también de ayunar. Tal vez no estamos recibiendo lo que estamos esperando porque no estamos caminando en este principio, ¿no? Entonces, unas 2 razones más para poder ayunar. Podemos ayunar por un mover del Espíritu Santo de Dios. Toma nota de este pasaje. En Joel 2, 15 a 21. Pero uno de los beneficios es que podemos provocar un mover del Espíritu Santo de Dios. Podemos ayunar. Por eso lo que estamos viendo, cuán importante es orar y ayunar para abrir los cielos sobre un lugar. Tenemos que ayunar para provocar muchas veces un mover de Dios en el lugar. En la iglesia, en la ciudad. También otro beneficio del ayuno es una limpieza, liberación personal. Hemos visto eso. Una limpieza y liberación personal. Sabemos que en Mateo 17:21, Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay una limpieza que podemos recibir cuando estamos caminando en este principio. También hemos visto que una de las razones por las cuales debemos ayunar, hemos visto esto ayer, no solamente para una liberación en nuestras vidas, pero muchas veces el Señor te va a llamar a un ayuno y estás ayunando por otra persona.
estás ayunando por una situación o circunstancia en la vida de otra persona, ¿no? Entonces, o mi mamá, o un familiar, o un amigo tiene esta gran necesidad y Dios me está llamando a ayunar hoy o esos 3 días a favor de mi amigo, a favor de mi hermano, para que la mano de Dios se mueva en su vida. ¿Entiende? Entonces, hay muchos beneficios que hemos visto, ¿no? Hemos visto muchas cosas rápidas esta mañana, pero Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por tu enseñanza esta mañana que nos has ayudado a entender un poco más, Señor, este tema del ayuno. Gracias por este principio que encontramos en la palabra de Dios, que es un principio del reino de Dios. Qué hermoso, qué precioso, Señor, caminar y recibir tu palabra. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Haz tu obra en nuestras vidas hoy, Señor Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén.